Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas. La expresión ser un mirlo blanco se usa para hablar de algo extraordinariamente fuera de lo común o difícil de encontrar, en tono positivo. Un mirlo blanco es algo de una rareza extraordinaria, ya que, en realidad, los mirlos son negros. Soy Clara Mendoza. Si quieres descubrir un montón de datos curiosos, historias fascinantes y temáticas que increíblemente se entremezclan con el hilo conductor de un ser emplumado, sigue escuchándome. ¿Qué tienen en común un problema de física por resolver en Japón en 1997, otro problema, esta vez de logística y en el año 2000 en las antípodas, y un ídolo de masas de lo menos común en Europa en 2025? Hay plumas azules y marrones entremezcladas con todas estas historias. ¿Quieres saber de qué se trata? La red ferroviaria de Japón es una de las más concurridas del planeta. Se estima que cada día entre 60 y 70 millones de personas se trasladan usando trenes en esta nación superpoblada. Más de 27.000 kilómetros de vías surcan la limitada geografía de la isla nipona y casi 3.000 de los cuales son de alta velocidad. Actualmente, Japón es la segunda potencia mundial en cuanto a trenes de alta velocidad, solo superada por China, que cuenta con aproximadamente 162.000 kilómetros de vías, y su tren más veloz, el Fuxing CR400, alcanza los 350 kilómetros por hora. Por cierto, el tercer puesto es para un país europeo. Para Francia, si hablamos de velocidad, pues su famoso TGV alcanza los 320 kilómetros por hora, o para España, si tenemos en cuenta el alcance de las infraestructuras, pues nuestro país tiene la mayor red de alta velocidad en Europa, más de 4.000 kilómetros, y nuestro AVE llega hasta los 310 kilómetros por hora. Quizás en 2025 hemos normalizado cubrir en 2 horas y media los 620 kilómetros que separan en línea ferroviaria Madrid de Barcelona. Pero, ¿cuánto hace que existen los trenes de alta velocidad? En la década de los años 50, Mitsubishi, Kawasaki, Hitachi y Sumitomo unieron fuerzas para desarrollar un tren que no solo resolviera la movilidad en el país, sino que revolucionara la historia del transporte. Y lo consiguieron. En 1964 se inauguró el primer tren bala de Japón, con la línea Tokaido Shinkansen, que conectaba Tokio y Osaka, cubriendo 515 kilómetros. Su puesta en marcha se hizo coincidir con los Juegos Olímpicos de Tokio, todo un acontecimiento para cualquier país anfitrión. Sin duda, fue un gran éxito. Era un tren de alta velocidad cómodo, puntual y muy rápido, llegando a los 270 km por hora. Sin embargo, había un problema. A esa velocidad, cuando los trenes entraban o salían de los túneles, generaban un gran estruendo que podía escucharse a 400 metros de distancia, creando grandes molestias a las zonas residenciales adyacentes a las vías en este país densamente poblado. Desde su creación, hace más de 6 décadas, el gobierno japonés ha dado prioridad a su red ferroviaria de alta velocidad, llamada Shinkansen, y los trenes bala han sido sometidos a rediseños periódicos en busca de la eficiencia y el confort. El más importante de ellos tuvo lugar en la década de los 90 del siglo pasado. Por aquel entonces, el ingeniero Eiji Nakatsu, espero que la pronunciación sea más o menos así, era el director del Departamento de Desarrollo Técnico y Operaciones de Pruebas de la Japan Railways. Él y su equipo recibieron un encargo muy ambicioso: rediseñar el tren bala para que no solo fuera más rápido y eficiente, sino también más silencioso, y todo ello sin comprometer su velocidad ni aumentar el consumo de energía. ¿Cómo iba a ser eso posible? Nakatsu, además de ingeniero, era un apasionado observador de aves, pajarero, como decimos los que tenemos esta afición, y miembro activo de la Sociedad de Aves Silvestres de Japón, que fue creada en 1934, es decir, 20 años antes que la Sociedad Española de Ornitología, que cumplió 70 años el año pasado. La observación de aves es una actividad que, aunque tiene cada vez más adeptos, no siempre es bien comprendida.
Recuerdo que hace unos años una amiga me preguntaba, pero ¿cómo funciona? ¿Simplemente te quedas ahí quieta esperando ver algo? Y básicamente sí, así funciona. El birdwatching o pajareo va de eso, de espera, de paciencia, de observación, de afinar la vista y el oído, de concentrarse, de memorizar especies, de identificar comportamientos. Y justamente las horas y horas que Nakatsu pasó observando aves le dieron una idea. El problema que intentaba resolver era que los trenes hacían mucho esfuerzo para transitar por los túneles. ¿Dónde había visto él antes algo parecido y solucionado eficazmente por la naturaleza? Se acordó de un pequeño pájaro, de aspecto compacto, que tiene uno de los plumajes más admirados de la naturaleza. Con solo 17 centímetros de longitud, medidos desde el pico a la cola, y 25 centímetros de envergadura, es decir, la distancia entre cada una de las puntas de las alas abiertas, el martín pescador es una de las aves más admiradas, fotografiadas y reproducidas artísticamente a lo largo de la historia en el mundo. Destacan sus colores azules y verdosos, brillantes y metálicos en la mayor parte de su anatomía, combinados con el naranja del vientre y algunas zonas blancas. Su cabeza, que es desproporcionadamente grande para su tamaño, posee un larguísimo y cónico pico de color negro, que se torna anaranjado en la parte inferior en el caso de las hembras, y es la única característica física de su dimorfismo sexual, es decir, las características físicas que distinguen entre ejemplares machos o hembras. Justamente ese pico tenía la clave. Como su propio nombre indica, al menos en castellano, el martín pescador es un ave de alimentación principalmente piscívora, lo que le hace ser un implacable pescador. Nakatsu era consciente de que, para capturar sus presas, el martín pescador se zambulle a gran velocidad en el agua, sin apenas salpicar, y su secreto está en la forma de su pico. Esta pequeña ave pasa a alta velocidad de un fluido de baja densidad y viscosidad, el aire, a otro fluido mucho más denso y resistente al avance, el agua, es más, cuya diferencia de densidad es del orden de 800 veces, con una transición extremadamente eficiente que reduce el impacto, la formación de ondas superficiales y minimiza la generación de salpicaduras. La naturaleza le estaba dando la solución que necesitaba. El tren bala no cambia de fluido como el martín pescador, porque sigue viajando en el aire, pero al entrar en el túnel, el aire delante del tren no tiene dónde escapar rápidamente, y eso genera una onda de presión, como una mini explosión sónica que puede producir un fuerte estallido acústico en la salida del túnel si no se controla. Para minimizar esta onda, el morro del tren debe estar optimizado aerodinámicamente, al igual que el pico del martín pescador está adaptado para entrar en el agua hidrodinámicamente. Con esta revelación, Nakatsu y su equipo de la Japan Railways analizaron el pico del martín pescador y descubrieron que tenía la forma aerodinámica óptima, un cuerpo parabólico rotacional. Tanto la parte superior como la inferior del pico del martín pescador tienen secciones transversales triangulares con los lados de los triángulos curvados. Juntos forman un rombo aplastado. Todas las pruebas confirmaron que el prototipo que emulaba el pico del martín pescador era, sin duda, el más eficiente de todos los testeados, superando a todas las alternativas por un amplio margen. Fue entonces cuando Nakatsu se convenció de que la naturaleza tenía mucho que enseñar sobre formas eficientes y aplicó otras innovaciones basadas en mecanismos evolutivos de las aves, porque, sin duda alguna, la naturaleza es la que más experiencia tiene en innovación, ya que lleva casi 4 millones de años evolucionando a base de prueba y error. Otra de las causas del estruendo del tren era el pantógrafo ferroviario, un mecanismo articulado ubicado en la parte superior del tren que le transmite energía eléctrica. El aire que pasaba por él causaba los vórtices de Corman, unos patrones en remolino que generan turbulencias. La solución fue crear un nuevo pantógrafo inspirado en la forma de las plumas de las lechuzas, que tienen bordes dentados que fragmentan el flujo de aire y les permiten realizar vuelos silenciosos en la noche, indispensables para que esta rapaz nocturna pueda capturar a sus presas. De nuevo, la solución estaba en su afición a la ornitología. Y, por si fuera poco, añadió otra mejora. Para crear la base, se inspiró en el abdomen liso del pingüino Adelaida, que se desliza por el agua con la mínima resistencia. Con toda esta sabiduría aplicada del mundo natural, los resultados fueron sorprendentes.
El nuevo diseño no solo redujo significativamente el ruido, consiguiendo que se lograsen alcanzar los 320 km por hora sin superar los 70 decibelios fijados por el gobierno en zonas residenciales, sino que también permitió un ahorro del 15% en el uso de electricidad, aun cuando el tren viajaba un 10% más rápido. Finalmente, el 22 de marzo de 1997, el Shinkansen de la serie 500 entró en funcionamiento, estableciendo un récord mundial de velocidad y reduciendo el tiempo de viaje en 15 minutos.